No supe que estaba contando silencios hasta que dejaron de responder a cualquier pregunta con la indiferencia como una moneda. Me presento como alguien que creyó en rutinas y en la idea de coincidencias que suman sentido. Tengo 33 años. Trabajo en diseño gráfico en una agencia pequeña. Vivo en un piso de 2 habitaciones en un barrio que huele a pan por la mañana y a humedad por las noches. Mis días tenían un patrón que no cuestionaba. Despertador a las 7, café fuerte, bicicleta al trabajo, una pausa para hablar por teléfono con mi madre los domingos, y noches compartidas con ella, que entonces parecía una costumbre más que una relación compleja. Mi vida no era extraordinaria, pero sí estaba ordenada, y en ese orden había un lugar para ella, para su risa en la cocina, para la forma en que dejaba las llaves siempre sobre el mismo plato. La frase que me repito en momentos de calma y tormenta se convirtió en un mantra sombrío. El silencio puede ser medido, y quien lo hace suele hacerlo con intención. Antes de que todo se desequilibrara, mi relación con ella parecía una conversación en la que ambos sabíamos cuándo bajar el volumen. Nos habíamos encontrado casi por azar en una fiesta de amigos hace unos años, y lo que siguió fueron pequeñas cosas que encajaban. Visitas improvisadas, paseos sin plan. Noches cocinando juntas. Ella trabajaba en eventos culturales y su agenda era errática. Eso me llevó a dar por sentado ciertas ausencias. Mis amistades la aceptaron con facilidad. La mayoría la describía como una chica encantadora, organizada en su caos, con un humor que pegaba en los momentos justos. Mi familia la trató como a algo propio. Mi madre la invitó a comer un par de veces, mi hermana la saludó con familiaridad, y nadie parecía reparar en lo que yo. Con el tiempo, empezaría a llamar pequeñas grietas. Las señales tempranas fueron difíciles de leer porque venían envueltas en cariño y contradicción. Empezó borrando mensajes como quien despeja la mesa después de cenar. Una conversación que desaparecía. Un rastro que se volatilizaba. Al principio culpé a la memoria. Ella trabajaba en salas con agendas que se llenaban y vaciaban, y pensé que limpiar conversación era parte de su costumbre profesional. Una manera de proteger a su privacidad. Pero la sensación de extrañeza se instaló. A veces recordaba conversaciones que ya no podía probar. Otras veces preguntaba por encuentros que parecían difusos y ella respondía con una sonrisa que no tocaba mis ojos, diciendo que yo era exagerado o demasiado sensible. Fue sutil al principio, pequeñas omisiones que yo acomodaba en mi cabeza como piezas que no encajaban, pero que por apuro o por miedo a mirar, dejé en un cajón. Nuestra rutina se fue impregnando de ese gesto. Yo guardaba palabras y ella las borraba. Si ella me dejaba su teléfono desbloqueado por descuido, mi primer impulso no fue de curiosidad malsana, sino de sorpresa. A veces sus mensajes se esfumaban. A veces cuentos de una noche fueran de pronto reescritos. Era como si hubiera una versión que yo veía y otra que ella ofrecía al mundo. Empecé a notar cosas en mi cabeza. Fechas, promesas pequeñas, para no perder el hilo. Había algo más en su negación que una simple omisión. Había intención, una decisión consciente de reescribir el pasado. Ese se volvió un patrón que se alimentaba de mi inseguridad. La duda se transformaba en vigilancia, la vigilancia en paranoia. Conseguí dormirme muchas noches apenas cerrando los ojos, pero en las que no, repasaba conversaciones como si fueran películas a las que intentara encontrar un cierre que no existía. La primera injusticia fuerte ocurrió en un cumpleaños comunitario. Nos invitaron a todos la misma noche, amigos, compañeros de trabajo, las parejas de quienes ya no estaban. Había elegido vestir una camisa que ella había elogiado. Me sentí orgulloso de su presencia y de que me presentara como su pareja. En un momento, alguien mencionó una salida que para mí había sido real. Un domingo en que habíamos dicho que encontraríamos un nuevo café y que yo no había querido ir por miedo a la lluvia. Empecé a recordar la conversación que habíamos tenido la noche anterior en la que ella había propuesto el plan. Su risa, la habitual manera de retorcer las manos. Cuando hablé de eso, su reacción fue inmediata y fría. Negó no solo el plan, sino la memoria misma. Dijo que estaba confundido, que probablemente me lo hubiera inventado. Y la gente rió con esa mezcla de incómodo y solidario que se produce cuando alguien parece perder la cordura. Fue la primera vez que noté cómo alguien puede transformar la percepción colectiva de la realidad con una frase. Esa noche sintonicé un recuerdo que quedó solo en mi cuerpo, el calor de la multitud, las luces bajas y el frío instantáneo cuando lanzó la duda sobre mi memoria. No hubo cachete, no hubo gritos, pero la humillación fue tan concreta como una quemadura. Empecé a cuestionarme en voz baja frente a mi propio reflejo. No os pareció importante en el momento convertirlo en confrontación.
Le devolví un comentario velado. Ella sonrió, una sonrisa que cortó cualquier intento de continuidad en la conversación. Pasé la noche intentando recomponer el tejido social que, en cuestión de minutos, había quedado agujereado. Al día siguiente noté que, en mis grupos, había quienes me miraban diferente. Los que antes me saludaban con naturalidad, ahora intercambiaban miradas que parecían buscar confirmación de lo que yo era. Un hombre paranoico, quizás celoso sin motivo. Mi reacción a ese primer estallido no fue heroica, ni dramática. Fue humana. Sentí vergüenza y vergüenza me produjo retraerme. Empecé a revisar mi teléfono con más frecuencia, a guardar capturas de pantalla, a anotar fechas en una libreta que terminé escondiendo en la mesilla. Dormía con el teléfono bajo la almohada, revisando cada notificación como si fuera una brújula que pudiera indicarme la verdad perdida. Compré una aplicación para registrar ubicaciones, por inercia más que por convicción, y le encontré consuelo a la sensación de tener un mapa de la realidad. Al mismo tiempo traté de mantener la calma y no romper lo que para mí valía la pena. Busqué razones, pensé en el estrés de su trabajo, en una posible ansiedad que la hiciera tapar partes de su vida sin pensar en el daño. Quería creer que no lo hacía para herirme. Cuando la situación escaló, la vida cotidiana empezó a llenarse de consecuencias que no imaginé. En el trabajo me costaba permanecer concentrado, mis diseños parecían descolocados y mis jefes comenzaron a notarlo. Una campaña que debíamos presentar quedó atrasada porque yo necesitaba revisar mensajes pasados. No por pereza, sino por una urgencia personal que consumía tiempo. Amigos que antes nos veían como una pareja estable comenzaron a evitar reuniones donde ella estaría presente. Algunos de ellos cambiaron el tema cuando surgía su nombre. Mi familia, que solía ser refugio, empezó a mostrarse reserva. Mi madre me llamaba más seguido, pero con un tono protector, preguntando si estaba bien, evitando contradecirla en presencia de ellos. Se instaló una duda social, la sensación de que mi credibilidad se estaba gastando. Ella, por su parte, se volvió más práctica en sus omisiones y más ingeniosa en la manera de negar. Cuando le pedía explicaciones, a menudo respondía con frases que desarmaban cualquier ira. Decía no recordar, o que tal cosa no había pasado como yo la contaba, o que yo estaba exagerando por estrés. Todo eso lo hacía con una calma que me dejaba desnudo. En una reunión de amigos, llegó a decir que yo era celoso y que me inventaba encuentros para llamar su atención. Algunos rieron, otros se recogieron, y uno de ellos me dijo después en privado que quizá debía bajar el tono. Eso fue como otra navaja. No solo me humillaba al negar, sino que ella conseguía que la humillación viniera acompañada de la duda colectiva sobre mi juicio. La presión aumentó de forma escalonada. Mi trabajo quedó en peligro por la falta de foco. La confianza con algunos amigos se fracturó, y mi vida en comunidad con ella comenzó a tener un aire de teatro en el que siempre representaba el personaje de quien mira desde afuera. Empecé a recibir miradas que antes no estaban, y mis conversaciones con colegas se volvieron cortas y calculadas. No faltaron quienes, con buena intención, me sugirieran que hablara con alguien profesional, como si mi ansiedad fuera un objeto externo que necesitaba tratamiento. Al mismo tiempo, ella se mostraba cada vez más impecable en sus respuestas públicas, como si una parte de su vida estuviera siendo cuidadosamente editada. Había un contraste que golpeaba. Yo, desarmado y torpe; ella, magnética y controlada. Hubo un momento en que sentí que ya no podía continuar. No fue una acción dramática, sino un peso que dejé de soportar cuando mi cuerpo se negó a seguir. Llegó una noche en la que, después de un intercambio en el que me acusó de inventarme un incidente, me fui a la habitación con la sensación de que cualquier conversación futura sería una lucha desigual. Me encerré en el baño y lloré en silencio, un llanto que no buscaba consuelo, sino una salida. Esa noche supe que ya no podía seguir alimentando algo que me consumía. No podía mantener la costumbre de borraduras, ni la de vivir cuestionando cada recuerdo. La pareja que había construido, en la que alguna vez hubo confianza y ternura, se había convertido en una fábrica de pequeñas mentiras y ausencias intencionales. La revelación clave no llegó por investigación obsesiva, sino por accidente. Como suelen venir ciertas verdades. Una tarde en la que ella había salido a un evento y había dejado su portátil en la mesa, con un aviso de actualización que la distrajo. Necesitaba conectar mi disco duro para un proyecto y, distraído, abrí una carpeta que pensé era mía, pero que en realidad era su respaldo automático en la nube, sincronizado con algunos documentos. No busqué conversaciones, simplemente hice clic y vi un archivo que no entendía a primera vista. Había capturas con nombres que no reconocía, imágenes guardadas en carpetas ocultas con fechas que coincidían con algunas de las noches que yo recordaba y que ella había negado. No fue un golpe visual, sino una acumulación de indicios enlazados.
mensajes que mencionaban planes que ella había negado, confirmaciones de encuentros con otras personas a los que yo no había sido invitado, y, lo que era peor para mi sentido de justicia, mensajes donde ella hablaba de borrar pruebas. Abrí más archivos sin pensar. La sensación fue parecida a abrir una vieja herida. Sabía que me dolería, pero no pude detenerme. Había conversaciones en aplicaciones que yo nunca habría imaginado. Estaban allí, en hilos que no figuraban en su teléfono, porque se ocultaban en carpetas y respaldos que yo desconocía. Las fechas confirmaban mentiras. Los nombres daban sentido a omisiones. Y la lógica de borrar quedaba expuesta con una carcinógena claridad. No eran descuidos, eran estrategias. Sentí una mezcla violenta de alivio y vergüenza, porque al fin tenía lo que necesitaba para demostrar que no imaginaba cosas. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de cuánto me había transformado esa pérdida de confianza. El giro emocional fue abrupto. Tener la evidencia cambió algo en mi cuerpo, pero no me volvió invencible. Hizo nítida la injusticia, pero también dejó un hueco donde la rabia se confundía con culpa. Comprendí que había otras personas que sufrirían si esa información salía a la luz, incluido su entorno laboral, sus amigos y su familia. Tenía en mis manos pruebas que desmontaban su versión, pero también podían arruinar la vida de alguien que alguna vez me dio cariño y convicción. Me quedé largo rato con esos archivos abiertos, viendo líneas de texto que condenaban y protegían a la vez. No quería actuar impulsivamente. Ya había visto lo destructivo que podía ser el escarnio público. Quería que aquello fuera visible, pero de una manera que no pudiera ser reformulada con una excusa o negada con una sonrisa práctica. Elegí no confrontarla en la escena, no acercarme a la fiesta ni sacarla de un día a otro. No quería que se convirtiera en el espectáculo, donde mi dolor fuera usado para conseguir simpatía por parte de quien lo mereciera. Ni quería que la posibilidad de que ella negara algo más me dejara de nuevo desarmado. En lugar de un enfrentamiento escénico, planifiqué una acción que consideré proporcional: dejar pruebas donde no pudiera ocultarlas. No lo hice con la intención de humillarla, sino con la necesidad de crear un anclaje público a la verdad. No haré una lista de procedimientos. No describiré con meticulosidad la logística o los pasos que seguí. Esa parte es íntima y compleja, pero sí diré que opté por medios que no pudieran manipularse con un simple borrado de pantalla. Seleccioné documentos con fechas, capturas con metadatos y correos con remitentes visibles, y los coloqué en espacios que habían formado parte de nuestra vida común. En un buzón conjunto que compartíamos con su madre, en copias enviadas a un grupo de amistades que solían ser testigos de nuestras salidas, y en material impreso que dejé en lugares públicos vinculados a su trabajo. En el centro de mi decisión había un conflicto: la necesidad de verdad versus el riesgo de convertirse en verdugo. Dejé las pruebas en lugares que implicaban consecuencias sociales, no legales. No lo hice para destruir, aunque sé que el resultado fue devastador. Mi intención fue detener la dinámica de negación que me consumía. Quería que otras personas vieran lo que yo había visto y quizás que su intervención fuera una forma de freno a una práctica que ya estaba destruyendo algo esencial. La sensación de colocar cada documento fue extraña. Por un lado liberadora, por otro cargada de culpa. Al cerrar la carpeta del último archivo, sentí un peso que se sustituía por otro. Ya no era solo paranoia, ahora era responsabilidad por lo que vendría. Lo que vino fue una catástrofe íntima de consecuencias previsibles e imprevisibles. Al poco tiempo las copias habían circulado como un rumor que no necesitó de voz. Amigos comenzaron a comentar. Su trabajo recibió mensajes que ponían en cuestión su épica y su realidad personal. Y su familia se encontró con pruebas físicas que ella ya no podía eliminar de un teléfono. Me enteré por terceros de reuniones tensas, de explicaciones a medias, de llantos en público, de apelaciones que sonaban a desesperación. No presencié muchas de esas escenas. Quedé al margen, observando cómo la verdad que necesitaba se transformaba en una avalancha que afectaba a ella más allá de lo que yo había imaginado. Sentí responsabilidad directa por la violencia de lo que sucedió. Esa culpa se asentó como un barro que me pegó los zapatos. Cada paso que di después la sentí pegajosa. Ver las consecuencias desde fuera me dio tiempo para examinar mi propia reacción. Aún con evidencia, la forma en que intervine dejó heridas que no estaban en mi intención. Ella perdió amigos, su trabajo sufrió revisiones internas, y su reputación quedó comprometida en círculos que importaban para su vida profesional. En privado, hubo ataques y defensas, y yo vi cómo las personas que antes la defendían, ahora la miraban con sospecha. La división fue tajante. Algunos la apoyaron como víctima de un acto que consideraban invasivo de mi parte.
Otros vieron en mis pruebas la revelación de una manipulación sostenida. Ninguna de esas posiciones me devolvía la tranquilidad que buscaba. Al tiempo, la culpa dejó de ser un peso estático y se convirtió en un motor de cambio. Me di cuenta de que podía usar ese sentimiento para reconstruirme sin repetir patrones antiguos. Empecé a asistir a terapia, no tanto para justificar mis actos, sino para entender cómo llegué a ellos. Hablar con alguien imparcial me permitió ver el mapa emocional que me había llevado del amor a la vigilancia, del cariño a la necesidad de control. Reconocí miedos que no sabía que tenía, heridas de infancia que se activaban cuando alguien borraba una palabra, una tendencia a confundir el silencio con traición. Esa introspección abrió puertas que antes ni siquiera sospechaba que estaban cerradas. También puse límites, aprendí a no invadir como método de defensa. Comprendí que aunque ella había sido injusta, reaccionar convirtiéndome en ejecutor no necesariamente me devolvía lo que había perdido. Dejé de revisar sus pertenencias, dejé de guardar capturas como si fueran talismanes, y empecé a construir una rutina propia que no dependiera de su validación. Volví a la bicicleta por placer, no por urgencia, y encontré en pequeñas actividades cotidianas un modo de reencuentro conmigo mismo. Cocinar sin compañía, leer libros que no tenían relación con mi relación, volver a hablar con mi madre con menos reservas. En la terapia trabajé en la comprensión de mis límites, en la construcción de confianza consigo mismo y en la aceptación de la complejidad humana, que alberga capacidad para dañar y también para cambiar. El cierre de aquello no fue un acto dramático, sino una serie de decisiones pequeñas. Ella y yo dejamos de vivir en la misma casa. La convivencia se volvió imposible porque, aunque las pruebas habían salido a la luz, la confianza ya no era un puente que pudiéramos reconstruir sin daño. Ella se fue primero, con la maleta y la mirada cargada de todo lo que había quedado sin decir, y yo me quedé con los restos de una vida común que había que reorganizar. No hubo golpe final, ni una escena donde todo se destruyera en público. Hubo más bien el silencio de una rutina que ya no la incluía. Con el tiempo, la gente redefinió su lugar. Algunos amigos se distanciaron, otros permanecieron con cautela, y mi familia, aunque preocupada, volvió a su ritmo. Ella afrontó su propio proceso, y no me corresponde relatarlo en detalle, salvo decir que nuestras vidas tomaron rumbos distintos y que ambas fueron afectadas. El cierre emocional que encontré no apaciguó la culpa de golpe, pero la transformó. Comprendí que la valentía no siempre se mide en confrontaciones espectaculares, sino en la capacidad de mirar lo que uno ha hecho y hacerse cargo. Aprendí a no convertir la verdad en arma, y al mismo tiempo acepté que a veces demostrar la verdad es necesario para protegerla propiamente. Empecé a aplicar ese aprendizaje en mis relaciones. Hablaba más de lo que sentía sin exigir respuestas inmediatas, pedía explicaciones sin convertirlas en pruebas, y mantenía límites claros sobre qué estaba dispuesto a tolerar. Eso me devolvió una dignidad que se había ido perdiendo entre borrados y silencios. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no hay un héroe ni un villano en términos absolutos. Hay personas que tomaron decisiones precipitadas y otras que intentaron manipular la realidad. Hay consecuencias que llegaron por acción y por omisión. Lo que quedó, para mí, fue la necesidad de reconstruir un amor propio que no dependiera de la mirada ajena. Empecé a trabajar en proyectos personales que antes había aplazado por conveniencia, volví a estudiar y me permití abrir la habitación de mi vida a nuevas conversaciones sin la urgencia de tener siempre la razón. A veces aún me encuentro contando silencios, no para acumular pruebas, sino como ejercicio de entender qué dejo pasar y qué decido conservar. Cuento los silencios que merecen respeto y los que son una forma de violencia, y aprender a diferenciarlos es un trabajo diario. El proceso de reconstrucción no fue lineal. Hubo recaídas, noches de duda y encuentros en los que la memoria me jugó malas pasadas. Pero hay una diferencia clara. Ahora no busco controlar con pruebas la versión de alguien más, sino mantener mi postura con firmeza y sin culpa innecesaria. Me doy permiso para ser vulnerable y para alejarme cuando la vulnerabilidad se convierte en una excusa para el abuso emocional. No sé si ella entiende del todo lo que causó, ni si yo he perdonado lo que sentí que me quitó. No me interesa que exista un cierre con un veredicto público. La vida no suele dar finales tan redondos. Lo que sí contesto con honestidad es que lo que aprendí fue a medir mis silencios de otra manera. Antes, los silencios eran agujeros que llenaba con sospecha. Ahora, los silencios son momentos que elijo respetar o desafiar según su origen. El crecimiento que experimenté no fue la consecuencia de una victoria sobre ella, sino el resultado de una decisión íntima de cuidarme, de entender mis límites y de construir un espacio donde la verdad no sea algo que deba imponerse, sino algo que existe sin tener que ser probada constantemente.
Si hay algo que me queda claro después de todo esto, es que la manera en que respondemos a la injusticia que nos afecta dice más de nosotros que cualquier acto de justicia pública. Elegí dejar pruebas en lugares donde ella no podía borrarlas, y eso cambió muchas cosas. Pero lo que realmente me salvó fue permitirme sentir culpa, entenderla y usarla para no repetir los mismos patrones. La vida después de esa decisión no fue más fácil, solo fue más honesta conmigo mismo. He encontrado paz en los pasos pequeños, en pedir ayuda cuando la necesito, en aceptar que no siempre tengo la razón, en saber diferenciar entre protegerme y perseguir a alguien para desquitarme. Aprendí a contar silencios, sí, pero ahora los cuento para saber cuándo vale la pena hablar y cuándo vale la pena dejar que el silencio diga lo que las palabras no pueden.